Ser podcast. Superada más o menos la resaca de Cannes, empiezan a llegar a los cines algunos de los títulos del festival. Wes Anderson no renuncia a su estilo para contar la redención de un empresario al que interpreta a Benicio del Toro en la trama fenicia. Además, escuchamos a Bono, el de U2, que estrena documental, y hablamos con Jesse Armstrong, creador de Succession. Estrena película ahora sobre los líderes tecnológicos. Comentamos también los estrenos españoles como Hamburgo o la coproducción argentina El Jockey con Úrsula Colberó y Nahuel Pérez Vizcayar. Y en televisión, comedia y ciencia ficción con Alexander Skarsgård y su nueva serie en Apple TV+. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La gran paradoja del capitalismo es que una película sobre la libertad creativa, sobre evitar lógicas de mercado o defender el cine de autor acabe en Netflix. Esa ha sido la suerte de Nouvelle Vague, que como su nombre indica cuenta una parte importante de ese movimiento artístico francés que en los 60 cambió el cine. La película de Richard Linklater es una pequeña joya y salió del Festival de Cannes con distribución para los cines en Estados Unidos. Bueno, más que para los cines, para la plataforma, que todo parece indicar apostará por esta película para los Oscar, como el año pasado hizo con Emilia Pérez. Hay sentimientos encontrados. Por un lado, pues mucha gente que no sabe quién es Godard va a ver esta película, que tiene un carisma tremendo, que habla de unos valores muy necesarios en este momento. Pero claro, entrar en casa del enemigo y lanzar tu propio discurso ahí, dirán los defensores de esta táctica que puede funcionar. Sin embargo, como decía Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Netflix utilizará a su antojo esta historia, que igual que en la plataforma pues puede perder su encanto y su efecto. Pues es bastante hipócrita hacer una defensa del cine en pantalla grande, de los autores, de la libertad, y acabar embitidos en una plataforma de streaming donde el algoritmo es la base. Cannes siempre ha sido un mercado, pero en estos últimos años se ha convertido casi en una competición para las distribuidoras americanas y las plataformas por ver quién consigue aquella joya que después puede rentabilizar en los Oscar. Tenemos esta estrategia de Netflix, pero tenemos también a Neon, que ha comprado hasta 5 películas de sección oficial para ver si acertaba con la Palma de Oro. No se le ha escapado, la tiene entre sus manos, va a distribuir la película iraní ganadora, Un Simple Accident. Ojalá, con tanta abundancia de un mismo tipo de cine, no deje tiradas a todas sus películas. Saca Post-Cannes no nos deja, el festival nos atrapa, porque esta semana vamos a empezar con 2 estrenos que tuvieron precisamente su premier en el Festival de Cannes. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, eso se llama Síndrome de Estocolmo Post-Cannes. Es bastante, ¿eh? Sí, tiene su efecto. Sí, la verdad es que son tantos días y tanta marabunta de películas y de actividad frenética que es imposible soltar el Festival de Cannes. Y luego, pues como decimos, porque 2 películas llegan a los cines o a plataformas esta semana. Vamos a empezar con Wes Anderson, que es uno de esos directores que tiene plaza fija en la sección oficial. Ahí presentó este año La trama fenicia. Es una comedia, un drama, espionaje, aventuras sobre un empresario algo corrupto que emprende un viaje junto a su hija, una monja a la que abandonó de pequeña, para conseguir el dinero para su último proyecto. Yo no tengo pasaporte. La gente normal quiere los derechos humanos que otorga el ser ciudadano de cualquier nación soberana. Yo no. Mi residencia legal es una choza en Portugal. Mi domicilio oficial es una cabaña en el Mar Negro. Mi morada certificada es una caseta al borde de un acantilado sobre la selva subsahariana, accesible solo por un camino de cabras. Yo no vivo en ningún sitio. No tengo nacionalidad. No necesito mis derechos humanos.
Wes Anderson construyó este personaje exclusivamente para Benicio del Toro, que alababa al director por la calma y el buen rollo que ofrece en los rodajes, pero también por la precisión a la hora de rodar algunas escenas, como una que hay, cuando la vean lo van a comprender, en la bañera, que rodaron así. You're going to be in the bathtub, the nurses are going to come in and do their thing. You're going to eat, you're going to read, you're going to smoke. And then, but I'm going to shoot it in slow motion. I said, okay. Cool. And then he said, y contaba el actor que había una escena en la que él estaba desnudo, metido en una bañera, y entonces entraban las monjas, entraban las enfermeras, y él seguía allí. Y entonces les obligó a hacerlo un movimiento hiper rápido para luego rodarlo en stop motion, o sea, cosa que no tenía ningún sentido, pero Wes Anderson lo quería así, ¿no? Se bromeaban sobre la meticulosidad de este director, no solo, como vemos, en la precisión de esos decorados, sino también en la actuación de sus actores. Bueno, un personaje oscuro es este que interpreta a Benicio del Toro, que, como decimos, acaba yendo hacia la luz y que, como decía el director, está basado en su suegro. Very dark, you know, a character who is not really concerned with how the big decisions. Es un personaje muy oscuro al que no le preocupa realmente cómo las grandes decisiones que ha tomado afectan al resto del mundo, a poblaciones que han sido explotadas por su fuerza laboral o la propia naturaleza. Es esa oscuridad de cierto tipo de capitalismo sobre la que hemos construido esta historia, que luego va para otro sitio y que solo en el diván del psiquiatra conseguiríamos analizar, pero eso estaba en el ADN de la historia. It's in the DNA somehow. Probably because my wife was telling me. La primera vez que empecé con esta película fue porque mi mujer, que es libanesa, me contaba la historia de su padre, ingeniero y empresario. Un día ella empezó a abrir un armario y a sacar muchas cajas de zapatos que contenían diferentes proyectos que su padre había ideado sobre ingeniería en muchas partes del mundo, una locura. Me contó esa historia y el personaje que he creado acabó teniendo mucho que ver con él. Era una persona inolvidable, especial y genial. No es mi familia, pero es la familia de mi esposa. It's my family, but it's my wife's family. Bueno, una película llena de cameos, como suele ser habitual. Tenemos a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Riz Ahmed, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Michael Cera, Bill Murray y el gran descubrimiento. La joven actriz Mia Thistleton es la hija de Kate Winslet, que cumplía su sueño al trabajar con el director. I found a box of old journals very recently, and I stumbled across an entry from 2013 that said, "Watching Moonrise Kingdom again. Bloody love this film. Really wish I could work with Wes Anderson." Y contaba que habría unos viejos diarios de cuando era más joven todavía, en los que ponía: "Ay, me ha encantado Moonrise Kingdom, ojalá algún día trabajar con este director", y que cuando llegó al set, pues no se creía que estaba rodando con Wes Anderson. Este ha sido su gran primer papel, pasar por la alfombra roja de Cannes con todo este cast, también con Bruno Del Bonel, el director de fotografía de Jean-Pierre Jeunet, que debuta con Wes Anderson, o sea, todavía todo más cookie, y con la música, como siempre, de Alexandre Desplat, el guión de Roman Coppola, un equipo habitual para hacer, no sé si más de lo mismo o alguna cosa nueva. Pues más de lo mismo, y no sé si decirte a peor, la verdad. Uy, yo no. salí del cine completamente irritado, enfadado. Pero que hay un guerrillero comunista, anarquista. Jurando que jamás volvería a ver una película de Wes Anderson, a no ser que me obligaran por cuestiones laborales. La verdad es que para mí es incomprensible cómo puede tener financiación para hacer esas películas. Yo creo que se lo pasa a todo el mundo muy bien y sé que hay mucha gente que es devota de Wes Anderson y de su cine, pero para mí últimamente está muy estancado. A mí las primeras películas de su filmografía, bueno, hasta Moonrise Kingdom, por ejemplo, para salvar a la hija de Kate Winslet, pero incluso esa tampoco me convenció del todo, pero en fin, yo creo que últimamente... Es que me parece que es solamente la estética por la estética. Y unos personajes que los sacas de una película, los metes en otro, me parece que es más o menos lo mismo. Y luego su sentido del humor es que no conecto absolutamente en nada. Entonces ya tengo una predisposición negativa que se va reafirmando, acentuando por cada minuto de metraje. Y afortunadamente, en este caso, es cortometraje, que es lo único bueno que tiene para mí la película. El resto es que es incomprensible. Yo estaba en una posición similar, igual, desde Moonrise Kingdom me he ido aburriendo soberanamente, y eso que yo creo
que él intenta meter muchas referencias intelectuales, Stefan Zweig en el Gran Hotel Budapest, intenta meter una reflexión sobre el periodismo en The French Dispatch, o sea, como que sí que creo que es un autor que tiene cosas que decir o que le preocupan cosas en el mundo, también por su propia posición, él vive en Europa, no coge aviones, o sea, él tiene todo un mundo interior que yo creo que es muy interesante, pero que luego me lo cuenta de una manera muy aburrida para mí en las películas, y donde la estética y esa cosa casi de toque me acaba haciendo que me olvide de todo lo que quiere contar, y los cameos a veces se parecen un poco al Torrente 5, ¿no? O sea, quiero decir, ya too much. Sin embargo, en esta, no sé si porque es más breve, si porque Benicio del Toro tiene un carisma especial, si porque sí he conectado con las dosis de humor, o porque el mensaje que propone creo que en este momento me resulta interesante e importante darlo a conocer en una película de Wes Anderson. En esta sí que he entrado, sí que me lo he pasado bien, sí que voy con ese viaje de este personaje que es un cara dura, pero que al final aprende la lección de que salirse de esa vorágine capitalista también es una opción del mundo. Y me gustan los cameos, me gusta el guerrillero anarquista, que dice que es un homenaje a Buñuel, en tanto que anarquista. No sé si el guerrillero con Buñuel chocaría mucho. Me gusta el personaje de Riz Ahmed, me gusta el personaje de Mathieu Almaghic, me gusta cuando juegan al baloncesto, o Dios, que no vamos a decir de quién interpreta a Dios en esta película. Creo que en esta sí que he entrado, ya digo, no sé si es por el metraje, no sé si es por el carisma de Benicio del Toro, o porque el tema en este caso sí me ha conmovido. No, el problema general yo creo que viene siendo sobre todo en las últimas películas, ¿no? En The French Dispatch o Asteroid City, que para mí es de las peores. Yo creo que es un problema de guión, ¿no? Quiere meter demasiadas cosas, quiere contentar a demasiada gente, quiere reunir a un reparto que todos están encantados de grabar una escena con él, siendo grandes estrellas de Hollywood porque son colegas y se prestan a eso, pero habrá que preguntarse si están bien integrados en la historia que se quiere contar. Entonces tengo la impresión de que es incapaz de escribir una historia de dos personajes, de mantener una película de dos personajes. Aquí había un material que no estaba nada mal, que era un empresario con muchísimos hijos, pero que nombra heredera después de varios atentados a la hija, ¿no? Ante la posibilidad de que él desaparezca para que asuma la herencia, y esa hija es monja, ¿no? Y a partir de ahí hay una aventura. Lo que pasa es que va metiendo tantas cosas como ese proyecto megalómano que quiere construir, luego los aranceles casi que le ponen, ¿no? Y tiene que refinanciar ese proyecto, esas vueltas que da por el mundo, y creo que va picando de todos lados y se olvida un poco de la historia central, que al final la historia central no está nada mal, que es un ricachón y su hija, ¿no? Cómo esos dos mundos colisionan ideológicamente y también familiarmente, porque han sido dos personas muy despegadas emocionalmente, ¿no? De lo que es habitualmente un padre y una hija, y tenía esos mimbres, y creo que lo vuelve a convertir en algo como profundamente aburrido. Tampoco sintonizo con ese tipo de humor, y si la estética, que es muy preciosista, el diseño de producción, de vestuario, la fotografía, indudablemente entra genial por el ojo, y tiene planos que tú dices, qué maravilla, ¿no? Este plano, pero al final ya le has visto un poco la trampa, ¿no? Que el plano, la estética, los colores no engañan, la poca profundidad... El algodón no engaña. Claro, la poca profundidad y lo flojo que es el guión de esta historia. Bueno, pues ahí está, iba a decir The French Dispatch, la trama fenicia, para quien se atreva con el cine siempre buen rollista de Wes Anderson. Y vamos con la otra estrella que pisó Cannes, fue Bono, el cantante de U2, que es el protagonista de un documental dirigido por Andrew Dominic, el de Blonde, para Apple TV+. These are the tall tales of a short rock star. En un elegante blanco y negro, el cantante se sube al escenario de un pequeño teatro. Es un espectáculo que ha estado haciendo por todo el mundo y en el que cuenta su historia, el origen de su familia, su compromiso político, su amistad con el resto de miembros de la banda. Se titula Bono Stories of Surrender. That's the job. You know, I've pushed the band and I've pushed our audience to the elastic limit. But what I will say is... Y hablaba el cantante en Cannes de su compromiso político, nos decía, es parte del trabajo que he elegido, a veces he llevado a la banda al límite, pero a las estrellas del rock se nos da bien esto. Mi posicionamiento ha tenido momentos duros, quizá uno de los más desagradables, recordaba, fue cuando nos enfrentamos a George Bush por la guerra de Irak. Esto pues no tuvo buena imagen para mí ni para la banda, pero fíjate que tampoco él quedó bien después de ese enfrentamiento. Y contaba, justo después contaba que era interesante lo que decía, porque decía que él mismo tenía muchas contradicciones y que entendía perfectamente
que le llamaran hipócrita, pero que él prefería que le llamaran hipócrita a dejar de hacer las cosas que ha hecho. Y decía que después de esa bronca con George Bush, en la que tuvieron varias conversaciones, acordaron un plan de ayuda para el SIDA, para luchar contra el SIDA en África, ¿no? Entonces dice, bueno, ese tío al que yo critiqué de una manera tan heavy, después financió uno de los programas que mejor ha funcionado en el SIDA. Y luego, pues se metía con Donald Trump. And this emperor has come along and cut off these life support systems. Not just given warning that America's not going to be here for you. Y llamaba a Trump este emperador que ha llegado y ha cortado pues todos los sistemas de soporte vital, de ayuda en la lucha contra el SIDA. No solo va a afectar a Estados Unidos, también a aquellos que viven lejos y que no le han votado, ¿no? Y mientras, pues parece que estos líderes están encantados y citaba, ¿no? Un tipo de Sudáfrica blanco y rico que va a ser ahora pues el responsable de que los sudafricanos negros pues puedan recibir o no medicamentos antirretrovirales. Pues hemos vuelto, decía, a una especie de apartheid. Y lo cierto es que el documental es bastante flojo, es una cosa contra el ego, pero en la que Bono interpreta a todos los personajes de su vida. Es muy curioso, pero el tío tiene un carisma espectacular en el propio documental. Hay veces que es un poco meloso, pero hay veces que es muy interesante porque, claro, empiezan a sonar las canciones de toda la historia de la banda en el documental y ponen los pelos de punta de los temazos que ha dado U2 en la historia y también su relación que ha tenido con el cine. Hablaba de Irlanda, estamos escuchando Sunday, Bloody Sunday, y hablaba pues de momentos políticos, quizá de cuando empezó él a tener su primer tono con el compromiso político. Because you get to those songs, they changed. They become new songs. We chose them not because they're well known. We chose them. Yes, because they're well known, but y decía que esas canciones indudablemente nos han cambiado, ahora se convierten en canciones nuevas. Las hemos elegido no tanto porque sean conocidas, que lo son, sino porque necesitábamos contar una parte de la historia con ellas, con Sunday, Bloody Sunday, para contar, por ejemplo, como decía Pepa, lo que supuso el enfrentamiento en Irlanda. Bueno, la verdad es que fue una película brutal también. Sí, de Paul Greengrass. Pero bueno, todo el conflicto irlandés, y además está marcado muchos por las canciones de U2, En el nombre del padre, Michael Collins, en fin, todas las de Neil Jordan, Stephen Frears. Ahora hemos visto hace poco No digas nada, ¿no? La serie basada también en un libro que analiza como todo lo que fue el IRA, sus lados oscuros y su lucha contra Inglaterra y sobre todo contra los gobiernos en la última época de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces sí que yo creo que han tenido que caminar un poco en el filo de la navaja para ser fieles a su historia y a sus orígenes y a las reivindicaciones irlandesas, y luego conectar muy bien también con el público americano. Hay muchos de inmigrantes de origen irlandés, por supuesto, y ahí los tenían absolutamente ganados, pero también con un público mayoritario en Estados Unidos que veían pues preocupados pues a una banda o a unos líderes que podían apoyar la violencia terrorista, ¿no? O sea que siempre ha sido caminar un poco por el filo de la navaja, ¿no? De hecho, contaba, su padre era irlandés, su madre era protestante inglesa, y contaba un poco cómo había sido su vida entre esos dos mundos, ¿no? Y cómo su padre era un acérrimo irlandés, clase obrera, comprometido, y que un día él conoció a Lady Di por uno de los conciertos, la lucha contra el SIDA, además Lady Di también estuvo muy implicada, y el padre estaba allí. Y entonces le voy a decir, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y cuando la vio dijo, me ha sonreído, ¿no? Entonces decía, es lo que ha hecho la monarquía por solucionar el conflicto, ¿no? Que creo que es un tío con muchas contradicciones, y en el documental yo creo que se muestran, y es otro tipo de estrella. Estamos acostumbrados a las estrellas que caen en la droga, que caen en el alcohol, que tienen como, ¿no?, en todos los biopics que hemos visto, y en el caso de Bono es verdad que casi parece la parodia de Los Simpson o de Joaquín Reyes, ¿no? Una parodia en sí misma, pero sí que es curioso ver un poco por dónde ha ido, por cómo ha compuesto las canciones o cómo se lleva con la banda, que son amigos del instituto y siguen llevándose bien. Él decía que nadie dirige U2, no me lo creo, pero en ese sentido, lo estrella, la forma en la que es una estrella que saludó a todos, llegó con una portada de Variety donde salía él, pero por el otro lado Scarlett Johansson, y decía, soy la cara B de Scarlett. Entonces tenía esta cosa de nos firmó libros a todos, los periodistas le decían lo importante que era, y te das cuenta de ese tipo de estrella musical
que es muy raro encontrar en estos momentos, ¿no? Que sea similar. Al menos con esa profundidad, ¿no? De discurso político, social, artístico, y que combine tantos elementos a lo largo de tanto tiempo, que no es nada fácil mantenerse, como tú decías, ¿no? Y escapar de muchos de los problemas que tiene la fama o ese ego tremendo que tienen muchos de los artistas, y yo creo que él ha logrado mantener eso, incluso haciendo este tipo de documentales a su servicio totalmente. Bueno, pues vamos a seguir con otro estreno en plataformas. Max acoge el nuevo trabajo de Jesse Armstrong, creador de Succession, y a quien se le da muy bien indagar en las dinámicas de poder de los ricos y millonarios. Con Steve Carell y Rami Youssef nos cuenta la historia de 4 líderes de las grandes tecnológicas que se reúnen un fin de semana en medio de una montaña mientras el mundo arde por los bulos y deepfakes que propagan sus redes sociales. Con el guionista y director ha estado hablando José Manuel. Te he dicho José Manuel, madre mía, qué seria me he puesto. Porque es serio. Exacto, porque este es un tema serio. Hablando de los tecnobros y del poder en la era de Donald Trump. Jeffrey. ¡Los gallos cacarean al fin! Sí, empieza la fiesta. ¿Qué tal? Mírale, el tío más rico del mundo. Sí. ¿Pero tú has visto el valor de tus activos? Tu plataforma es racista y bastante mierda. ¿Tú? ¿En serio? ¡Hostia, publicidad! There's a big link, right? Succession in a way was about old media power. Creo que hay una relación. Succession tenía que ver con el antiguo poder mediático de los magnates de los periódicos, cuyas marcas se estaban trasladando poco a poco a la televisión e internet. No creo que ninguno de ellos tenga el poder que tienen ahora las redes sociales. Son el nuevo poder de la comunicación. Supongo que todo nace de un interés continuo por el poder, por la forma en que las personas se informan, por esta nueva área. Area. Yeah, control the narrative. Seems to be, doesn't it? It seems to be in those the political and tech leaders. Sí, se trata de controlar la narrativa. De ahí que esos líderes políticos y tecnológicos griten fuerte y quieran hacer oír su voz para controlar la narrativa. Es una cualidad absolutamente clave. Y si no tienes una buena historia que contar, tienes un problema si te dedicas a la política o los negocios. You're in trouble, aren't you, in politics and business? Yeah, I've not conceptualized it that way. No lo había pensado de esa manera, pero sí, el poder ahora parece mucho más suave y civilino, más personal y humano que el tradicional, que los soldados sobre el terreno. ¿Es una especie de colonialismo? No sé, creo que es una metáfora muy buena. Creo que no es la realidad, pero es una gran metáfora de lo que se siente al vivir en un entorno donde estas pocas personas controlan todo el poder. 4 dueños de tecnológicas atrincherados en la montaña. Están comprando masivamente en estado de pánico. Se trata de un momento muy serio. Creo que por eso me ponen tanto estas salvajadas. Me pongo en la piel de toda la gente que no se está matando entre sí. No es que todo me parezca gracioso, pero intento no poner ningún límite a lo que vemos en la pantalla, salvo que sea divertido y pueda defenderlo moralmente desde la comedia. Los tíos de esta película son misóginos y también un poco racistas, son malas personas. Entonces siempre espero tener el valor de poner las palabras correctas en su boca, pero tengo que ser consciente y asumir la responsabilidad. Y estoy feliz de hacerlo. No me asusta que expresen sus pensamientos y sentimientos. Creo que el público entiende que es un retrato de personas a las que no les importa expresar opiniones censurables. Ese es el tono de la película y lo que el espectador percibe de ellos. Of the program and the film about them, I guess, which is you tune into as a viewer. No, absolutely, it's about masculinity and their. Absolutamente. Tiene que ver también con la masculinidad. Es bastante común ver a los hombres que se comportan así dentro de un grupo para establecer una jerarquía. Hacen bromas por esa jerarquía sobre el dinero, sus atributos físicos o sus habilidades, incluso sobre la calidad del sueño o lo rápido que llegan a una fiesta y el camino que toman. Hay cosas que vemos en todos los hombres, pero tal vez están bastante magnificadas en estos tipos tan ricos. Las naciones se están tambaleando, política y económicamente. El presidente quiere hablar con nosotros. ¿El presi? ¿Qué tendrá ese que decirnos a nosotros? ¿Que tu medio ha generado un clima de volatilidad, hecho circular deepfakes indesmentibles, fraudes masivos o inestabilidad bursátil? Volviendo al tema póker y tema comer, ¿sigue en pie la partida? ¿Es que hay rodaballo para tumbar a un regimiento?
comedy writer, dialogue writer, and I think of the... Yo soy escritor de comedia, de diálogos, y pienso todo el rato en el ritmo. Es el ritmo el que habla, el que hace que todo funcione. Quizás no sea un director nato, porque luego tengo que encontrar la interrelación con los espacios cuando los actores están en el set. Pero a cambio, cuando veo una escena, puedo ayudar a los actores porque puedo contarles un poco más sobre lo que creo que les está sucediendo a los personajes desde el punto de vista psicológico. A veces no lo necesitan porque ya conocen muy bien al personaje. Help them. Sometimes they don't need it at all because they already know the character so well. Bueno, pues José, ya que tú has hablado con J.C. Armstrong, que tenemos mucha envidia, ¿qué tal esta película? La verdad es Mountain que es tan británico, tan divertido, ¿no? Se le nota muchísimo porque es alguien que ha sido medio autodidacta en lo que es la escritura, ¿no? Desde que empezó en la universidad y se ha criado y se ha curtido con creadores como Armando Iannucci, ¿no? Con el que trabajó en In the Loop, esa película que imaginaba, ¿no? La guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Yo creo que bebe mucho de ahí, de ese tipo de humor sin filtros, de la sátira, de los diálogos afilados, de esa velocidad que tienen los personajes, los actores, cómo se mueven en los espacios. Entonces, la película realmente es un capítulo largo de esa sección, son como 2 capítulos. Lo divertido es que la escribió, terminó de escribirla en enero y la rodó poco después, entonces yo le decía, pero vamos a ver, y cuando viste la foto de todos los grandes líderes tecnológicos en la investidura de Trump, con Elon Musk, con Mark Zuckerberg, con Jeff Bezos, dice, bueno, pues dije, esa imagen debía estar en mi cabeza en algún momento, ¿no? Y sí que es muy interesante porque creo que traza un retrato mucho más despiadado. Al ser una película no tiene tanto tiempo como en la serie, no le coges cariño a los personajes y no son este tipo de hijos malcriados, heridos que eran los de Succession, ¿no? Aquí, sin embargo, creo que es algo como muy deshumanizado, muy salvaje, de cómo estos líderes tecnológicos se reúnen con todo tipo de lujos en una mansión, con un búnker incluso que tiene esa mansión, y están propagando noticias falsas y están haciendo dinero de eso, ¿no? Están el mundo en llamas, se quieren comprar países latinoamericanos, hay violencia por todo el mundo y están facturando y capitalizando todo ese odio y todo ese dinero. Entonces, bueno, luego va por otros derroteros, pero es muy divertido, es muy bestia y utiliza un tipo de humor pues que ahora posiblemente en otros sitios no se está utilizando, ¿no? No es políticamente correcto el humor que trata él y la velocidad, y luego los actores se les ve disfrutar con esta cosa que tiene él de moverse todo el rato, de hablar, de un combate dialéctico permanente. Bueno, pues interesante, nos lo apuntamos para verlo. Y 2 estrenos que vienen de Hollywood, Las Cuatro Fantásticas, una comedia de amistad femenina con Susan Sarandon. Son un grupo de amigas de toda la vida que viajan a Florida para ser las damas de honor de una de ellas. ¡Ya hemos llegado! ¡Chicas! ¡Las Cuatro Fantásticas juntas de nuevo! ¡Oh, qué alegría! Y se estrena también Blindado, es una nueva versión en inglés de la película argentina 4x4 de Mariano Con y Gastón Duprat. El argumento sigue a un joven ladrón despreocupado que queda atrapado en un coche. Está protagonizada por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. Soy el dueño de este coche. ¿Qué quieres? No romparás. No es tan complicado, ¿verdad? ¿Me has metido una descarga? Quiero que asumas las consecuencias de tus actos. ¡Ábreme! Y la coproducción española y argentina El Jockey pasó por el pasado Festival de Venecia. Fue una de las propuestas más estimulantes de la sección oficial, la historia de Luis Ortega, que había dirigido antes El Ángel. En esta película, protagonizada por Úrsula Corberó y Nahuel Pérez Vizcayar, cuentan el grave accidente que sufrió un jinete acosado por las deudas. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas. Vas a tener que correr sobrio, campeón. Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos. Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar. No me van a hacer nada. Les hago ganar plata. Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache. ¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando? Morir y nacer de nuevo. El director defendía que esta era una película sobre la no identidad, sobre la posibilidad de hacer el camino inverso. Es más sobre la posibilidad de no tener una identidad que de tenerla, ¿no? Uno busca una identidad para aferrarse a algo. Bueno, si dicen tu nombre te das vuelta y qué sé yo, pero uno no es ese nombre, uno no es eso con lo que a uno lo tienen identificado. Uno es un laberinto sin salida y bueno, uno se crea un personaje sólido para presentarse ante los demás, para defenderse, pero la película plantea que tal vez no haya nadie detrás de esa máscara, tal vez solo una presencia espiritual, pero no una identidad. Por otro lado,
en principio genera miedo no tener una identidad, pero creo que da más miedo tenerla. Los actores hablaban de la experiencia loca y estimulante que ha sido trabajar con este director, y Úrsula Corberó de sus ganas de probar cosas en el cine de autor. Ha sido un proceso bonito. Bello, de mucha exploración, pero de poca definición. De mucha confianza. De mucha apertura, de muchas ganas de jugar también, con los miedos que siempre traemos, por supuesto, pero siempre con ese espacio del juego muy abierto, ¿no? Luis, más allá de tener ideas muy claras y precisas, siempre está muy como dejándonos también pulsar con lo que nos venga y con lo que sintamos. Nunca te va a poner ideas antes de entrar a la escena, creo. Como que la idea, a él no le gusta mucho la idea y el concepto, y está más ahí propiciando, ¿no?, el contexto adecuado para que cosas empiecen a surgir, y sobre esa materia se va trabajando y corrigiendo o retrabajando. Entonces diría que no fue un trabajo monolítico de estamos contando la gran historia de esto. La verdad es que yo llevaba mucho tiempo queriendo indagar un poco más en el cine de autor, porque era un mundo muy inexplorado para mí, y yo tenía la sensación de que iba a ser distinto, ¿sabes? Es bastante gracioso que me he ido a Argentina a hacer esta película, con la relación estrecha que yo tengo con Argentina desde hace muchísimos años. Entonces yo creo que fue como diferentes factores que se juntaron, pero lo dije en Venecia, es que realmente es una película que a mí es que me emociona, ¿sabes? Porque me he sentido más creadora que nunca, y tranquila y en paz. Pues la verdad es que es una propuesta muy estimulante, muy, muy, muy interesante. A mí me gustó mucho más El Ángel que esta. Yo no entro en la propuesta porque me parece que es demasiado, o sea, que está demasiado confeccionada con escuadra y cartabón, que quiere ser demasiado críptica, ¿no?, para contarla, pero agradezco que haya este tipo de historias. Sí, a mí El Ángel también me gustó muchísimo, sobre todo el comienzo. Me parece uno de los comienzos más geniales de los últimos tiempos. Ese chico que entra a robar en una casa, pone un disco y empieza a bailar, ¿no? Y el muchacho del pelo largo, ¿no? Y en esta película también hay esos momentos que son sorprendentes, pero como dices tú, me parece que están mucho más pensados, más calculados, salen o fluyen un poco menos naturales. Yo creo que se queda también en parte sin historia hacia el final de la película, hacia el último tercio de la película, y eso pues hace que empiece de una manera muy sorprendente, ¿no?, con escenas en las que dices, ¿por dónde va a tirar este hombre? ¿Cuál va a ser la historia que me va a contar? Hay algunos momentos que te siguen sorprendiendo, fascinando. Están ellos dos, me parece que están muy bien interpretados por los dos, por Úrsula Corberó y Nahuel. Y te dan ganas de comprarte un caballo. Y te dan ganas de comprarte un caballo de carreras. Pero yo creo que la película no es tan redonda ni tan completa. Yo creo que se le notan mucho las costuras, ¿no?, y también el deliberado artificio cinematográfico de lo que quiere contar. Pero sí que hay algo como muy atractivo o hipnótico cuando veo la película, ¿no?, entre ese inicio musical también bailando, y luego casi esa deconstrucción, ¿no?, de la identidad que decía el director, de cómo desandar pasos de tu vida, ¿no?, cómo ser otro o no ser otro, o qué dice eso de ti, o cómo te relacionas con el mundo de esa manera. Contaba también que la idea, ¿no?, de esta película es porque había visto a una señora vagabunda, ¿no?, travestida más o menos en la calle, y pensó que eso podía convertir a Nahuel Pérez Vizcayar en eso, ¿no? Pero luego es verdad que creo que no acaba de empastar bien la relación que hay con Úrsula Corberó, con los padres empresarios, con el mundo de los jinetes y el jockey. Creo la estética que está le ahoga. Bastante fascinado por crear esas imágenes tan casi icónicas que se buscan, ¿no? La búsqueda de la imagen y del plano, y se olvida un poco de hacer algo como más abierto a la historia. Bueno, pues vamos a seguir con cine español. Lino Escalera estrena Hamburgo. Es un thriller sobre la prostitución con Jaime Lorente y Roger Casamayor. Los dos trabajan en el negocio de la explotación sexual en la Costa del Sol. Niña, coge lo tuyo que nos vamos. Vas a trabajar en otro sitio, de 5 minutos abajo. ¿Tú quién eres? Germán. ¿El taxista? Sí. ¿Qué tal tu primer día? Bien. Llevo 2 años sin saber de ti. Me llamas llorando para pedirme curro. Vas un poco lanzado, ¿no? Esto parte de un guión original que me pasan Daniel y Pablo Remón,
que se titula Hamburgo, que su personaje principal se llama Germán, pero no es un thriller y no, digamos, el mundo de la trata no está por ningún lado. Sí es un personaje que se ha perdurado hasta ahora, digamos, como narcisista, evitativo, en continua huida, un mentiroso compulsivo, no era adicto, pero casi. Y bueno, entonces a mí me interesaba mucho ese personaje, ¿no? La toma de decisiones es errónea en casi todas las decisiones que toma están mal. Y creo que, bueno, está anestesiado por su propio dolor, pero yo en ningún momento creo que ninguna mala acción justifica ningún mal acto, ¿no? Entonces sí, él ha tenido una suerte terrible, pero nada justifica que tome las decisiones que toma, ¿no? Creo que forma parte del problema. Sabes lo que te van a hacer, ¿verdad? Cuando se enteren de que no has querido trabajar. Si no les dices, nadie se entera. Con el tiempo decidimos que ese personaje casi salía directamente del cine negro y dijimos, hostias, aquí, ¿no? A mí me apetecía mucho trabajar dentro del género y dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad, ¿no? Hamburgo va a ser un thriller, ¿no? Y cuando decidimos esto, nos hacía falta una realidad donde encuadrar la película y sobre todo este personaje que está en continua huida, y necesitamos una realidad dura y cruel para que parara, para que se enfrentara a ella, ¿no? O sea, un personaje que invisibiliza el dolor, tanto ajeno como propio. Entonces, yo sinceramente, antes conocía hace años el mundo de la trata como lo puede conocer, ¿no? O sea, todo el mundo, y hacía lo mismo que hace la mayoría de la gente, que es invisibilizar ese problema, ¿no? Hasta que vi un programa de Salvados de Jordi Évole, donde justamente giraba en torno a la trata y se llamaba Las Invisibles. Y dije, esto es. Tiene que estar encima de la mesa, porque incluso nosotros hemos descubierto cosas a través de la película y de la investigación que no sabíamos. Yo no sabía cuál era el proceso, que en bajos fondos se escondía detrás de un prostíbulo por el que pasas con el coche cada vez que vas a tu casa, ¿no? Entonces te enteras de cosas que te hacen empatizar, ¿no? Sí, yo creo que al final el cine como espejo de la sociedad y como esa semilla que pone encima de la mesa los problemas actuales, creo que es importante. A mí este cine social que refleja los grandes conflictos me gusta, ¿no? Pero al final también es que los grandes personajes viven de eso y que las grandes historias siempre están en la calle. El cine lo único que intenta es reflejarlas. Y hablábamos del Festival de Venecia, allí vimos también Sus hijos después de ellos, adaptación de un bestseller francés que recoge la evolución de la mentalidad de la Francia de provincias desde los 90 a la actualidad, y lo hace con la relación de dos adolescentes enfrentados que habitan en la clase obrera del oeste de Francia. No podemos ir en bici hasta Tremblay. La única opción es la Yamaha de tu padre. Si pillo la IZ, mi padre me mata. Piensa en tu novia. Está buenísima la tía. En el reparto están Gilles Lelouch y el joven Paul Kirchner en este drama dirigido por los hermanos Ludovic y Soran Bukerma. L'idée de faire un film effectivement sur la province, nous on vient en fait du milieu qui est très similaire. Contaban los directores que querían hacer una película sobre la Francia de provincias. Nosotros venimos de ahí. Nos gustaba mucho cómo el libro contaba esa parte de Francia donde es difícil escapar de la clase en la que naciste. Nos gusta ver ese cine con vocación social, decían los directores. Bueno, pues también llega a las salas Los Malditos. Es la última película del italiano Roberto Minervini, un western que nos introduce en la guerra de secesión americana, cuando el ejército de Estados Unidos envía a un grupo de soldados voluntarios a los territorios del oeste con la misión de patrullar las tierras de la frontera. This land has it all. Think it'd be a great life, raise a family. I'm looking forward to that day. Impresionante western que le recomendamos muchísimo. Hay también documentales en la cartelera como Doñana, de Carmen Rodríguez, un trabajo que se adentra en la mayor reserva ecológica de Europa, de las rutas migratorias de muchas especies, y que vive en ese entorno del Guadalquivir, entre la abundancia y la escasez por las sequías. Y a plataformas llegan otras propuestas diferentes. Carlos Sedes, director de Fariña y habitual de la productora Bambú, dirige La Viuda Negra para Netflix. Es un thriller basado en hechos reales sobre una joven acusada de orquestar el asesinato de su marido junto con su amante, Ivana Vaquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi. ¿Es usted la mujer de Arturo? Siento decirle que le hemos hallado sin vida. ¿Cuándo fue la última vez que le vio? El productor Ramón Campos defendía en estos tiempos donde se está cuestionando la ética de los true crimes y la fetichización pop de los asesinatos, es su punto de vista. Para nosotros era muy importante esa fidelidad
y era muy importante ser fieles a todo lo que íbamos a narrar del caso. Y en el respeto a la víctima, desde el principio decidimos que no íbamos a mostrar el cadáver, que no íbamos a mostrar el asesinato, que no íbamos a contar nada que haga más daño a la familia de la víctima. Porque algún daño la Crónica Negra hace, pero lo hacen los periódicos, los reportajes, la radio, todos hacen algo de daño porque estás hablando de algo que duele, que les ha afectado. Pero dentro del daño que provoques, que sea el mínimo posible, o al menos que sea de la forma menos lesiva posible. Y por último, en Prime Video se puede ver Viaje de fin de curso de Paco Caballero, una comedia adolescente ambientada después del confinamiento, un viaje que les pilla con otro brote del COVID y acaban encerrados en Mallorca. Tenemos que buscar un plan. ¡Servicio de habitación! Que nos la vamos a cargar. Yo quiero entrar en mi impresión, más mi olor a cepar y pam pam. Pero yo pensé que estaríamos juntos. Que es nuestro viaje de fin de curso. Espero que eso que oigo no sea una fiesta. Estamos viendo una película. No sabíamos que estaba tan alta. Namaste. ¿Namaste? ¿Qué tenemos? 30 años. Se lía. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión volvemos al nicho de ciencia ficción que sigue expandiéndose. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. El lenguaje de ciencia aprendiendo ficción. mucho de la IA. Del Copilot. En todos estos nuevos estrenos, pero os juro que yo los guiones los escribo a mano. Están un poco pesados, No hay sé yo, las series. no sé bueno, yo. es el nicho de la ciencia ficción, la burbuja, a ver si explota. Bueno, es verdad que ha acabado Andor y que todo el mundo dice necesitamos una nueva sucesora, aunque en este caso en otra plataforma. Vamos a Apple TV Plus, que adapta una saga literaria cuyo protagonista es un robot que adquiere voluntad propia y me encanta que es fan de las telenovelas. Absolutamente. Yo soy fan de él. La ciencia ficción, como hablábamos, es uno de los géneros más explotados y que mejor funciona en la plataforma de Apple. Hemos visto Separación, Silo, Fundación, para toda la humanidad. Son series que funcionan muy bien y ahora Matabot se suma a este catálogo de ficciones. En un futuro tecnológico, un robot de seguridad rebelde consigue en secreto tener voluntad propia y a lo largo de la temporada, que adapta el universo literario de Martha Wells, se embarca en una nueva misión para proteger a unos científicos en un planeta peligroso. A mí me construyeron para obedecer a los humanos. Y los humanos... Bueno, son gilipollas. Parecía idiota, pero tenía una sorpresita para ellos. Había dedicado cada segundo libre en ese planeta a intentar hackear mi módulo de control. Y era el momento de la verdad. Los creadores de la serie, Chris y Paul Weitz, que por cierto son los directores de American Pie, de la primera, han elaborado guiones que contienen mucho humor, dándole una vuelta al género de la ciencia ficción, y han contado para ello con la bendición de la autora. El actor principal viene como anillo al dedo a este robot sarcástico y es uno de los actores siempre de moda, no pasa de moda, Alexander Skarsgård. Y de hecho has hablado con él. ¿Ha estado en Cannes presentando Pylon? ¿Con cuero? Con un traje de cuero, ¿no? Sí, un pantalón de cuero. Un poco dominatrix en esa película. Y bueno, ha estado su padre también, su padre que tiene 7 hijos, pues él es, Alexander es uno de ellos. Y bueno, en las entrevistas que te ha contado sobre su carrera, esta vis cómica, que él es bastante divertido. Hay muchas anécdotas de la prensa. Es mucho más divertido de lo que yo pensaba, porque bueno, no olvidemos que conocimos al actor sueco mordiendo cuellos como vampiro en True Blood. Le hemos seguido la pista también en televisión con Nicole Kidman en Big Little Lies, o como titán tecnológico en Succession en las Era un últimas papel temporadas. Bastante cómico ese. Era cómico ya. Ahora el intérprete, bueno, pues se siente más preparado para cambiar de tercio en su carrera y atreverse con un papel todavía más cómico. Often the protagonist of a sci-fi show will be way more kind of a traditional hero role, but this guy was
socially awkward. Decía el actor que bueno, que a menudo el protagonista de este tipo de ficciones de ciencia ficción es un héroe más tradicional, pero este tipo es muy torpe, muy sarcástico, y que le pareció muy divertido y que era ya el momento en su carrera para hacer algo de este género, ¿no? Que había hecho películas, las últimas que hizo, como El hombre del norte o Infinity Pool, justo antes de hacer esta serie, y que eran, bueno, buenas experiencias pero más oscuras, y le emocionaba mucho este papel mucho más cómico, más conmovedor, un personaje más fresco y divertido. Bueno, eran intensitas y sangrientas, acababan las dos películas tremendamente. Bueno, uno de los recursos que utiliza la serie es la voz en off del protagonista para que podamos tener continuamente acceso a su conciencia, un torrente de pensamiento que hace que lo conozcamos mejor que a través de pues sus escuetas palabras, porque interpretar a un robot no era nada fácil para el actor. I wanted to avoid those like human reactions. And that can create a bit of insecurity as an actor, because then you're like, well, is it going to be... Decía una cosa interesante el actor, que quería evitar, ¿no?, reacciones similares a las humanas, ya que interpreta una especie de robot, y eso pues le podía crear a él una poca inseguridad como actor, porque entonces piensas que vas a ser demasiado minimalista, aburrido, que la gente no conecta con el personaje. Con la voz en off añadimos otra capa al personaje, porque la voz en off es mucho más alegre, expresiva y divertida. Tuvimos que dedicar mucho tiempo a darle forma y construir, ¿no?, este personaje, que también, bueno, se entiende no solo por sus movimientos y su corporalidad, sino también por esa voz y esos pensamientos que tiene. Sí, como decíamos, es un cambio de tercio por el mix, por la mezcla de géneros que supone, y también por el formato más apropiado a su tono, lejos del carácter ceremonioso de otras series de ciencia ficción que ya hemos visto, más complejas. Se ríe del género, bromea con otras producciones que utiliza como referentes, y al fin y al cabo es que no deja de ser una sitcom que se sitúa fuera de nuestro planeta. I think it propels the story forward, the fact that it is quite light and funny, and I think it's a good way into not only Murderbot but to the other characters to get Dice to el know actor que them. es una serie pues bastante ligera, divertida, no solo para entrar en Matabot, sino también en el resto de personajes. Él es muy fan, le gustan mucho las comedias, sobre todo esta, que tiene su base en los personajes, ¿no?, que te hacen reír, pero por los que también llegas a sentir algo, un poco de empatía. No es una comedia de chistes, sino que es una comedia de situación por esas diferencias que existen entre los humanos y los robots, que crean situaciones divertidas. Bueno, pues... La serie además está llena de referencias a otras producciones de ciencia ficción. Se pueden ver chistes desde Robocop a Star Trek, pero también explora temas como la evolución de la humanidad, los límites de la conciencia de la IA y la fobia al ser humano. Eso sí, evitando hacer una relación demasiado obvia entre estos temas y la sociedad actual en la que vivimos, como nos decía él. I think sci-fi works the best when you relate to the characters and you can feel that it in a subtle way, hopefully. Decía que la ciencia ficción funciona mejor cuando te identificas con los personajes, que él quería que esta serie se viera como una alegoría de nuestra existencia en nuestro planeta, pero que prefiere que sea así, que la gente la interprete como quiera, que no sea demasiado rígida ni demasiado dogmática, ¿no? Que personalmente él siente que cuando se está tratando de transmitir o de contar algo, se haga de una forma sutil, y de forma que sea también relevante para el viaje del personaje. Y si hablamos de ciencia ficción y de robots y de referencias, pues hay que mencionar indudablemente a uno de los grandes impulsores en el cine, George Lucas, que llevó al género pues a su máximo esplendor con Star Wars, todo un referente para también Alexander Skarsgård y su sueño cumplido de niño. I'm a child of the 80s and 90s, so when I grew up it was all Star Wars, you know, and so I grew up as a big Star Wars fan, and Return of the Jedi was the first movie I ever Decía saw. que como niño de los 80 y de los 90 pues creció, ¿no?, con esta saga, y era un gran fan de Star Wars. Del Retorno del Jedi fue la primera película que vi en una sala de cine. Eso tuvo un gran impacto en mí, todavía lo tiene. Las películas antiguas de Star Wars son de mis favoritas de todos los tiempos. Era un sueño trabajar en un proyecto de ciencia ficción. Bueno, pues es curioso porque su padre está en Andor y reivindicaba a Andor como una lucha contra el fascismo hoy. Y en Dune. Y el en Dune también. Y ahora esta serie, que es un poco la alternativa de ciencia ficción ahora
ahora mismo entre los estrenos está El Hijo. Bueno, pues vamos, no sé si os ha gustado esta serie o no, yo no la he visto. Bueno, tengo algunos peros. A mí me ha costado mucho en entrar, ¿eh? Creo que la serie tarda mucho en arrancar y en encontrar el tono. Digamos que un poco el misterio principal no despierta para mí demasiado interés. Al humor también me cuesta un poco arrancar. Me interesa mucho la evolución del personaje principal, que al final es un robot, pero creo que va encontrando su conciencia y empatía más allá de los humanos. Creo que es más humano que muchos de los humanos que la acompañan en esta serie, con esa ansiedad social, con esa crisis existencial que tiene. Eso sí que me parece interesante. La voz en off también ayuda mucho. Sin ella yo creo que la serie estaría completamente vacía. Y bueno, es verdad que es una serie de novelas muy larga, creo que son como 7 novelas. Esta temporada adapta la primera, que también, por lo que he leído, es un poco la que pone en situación, un poquito la más floja, en la que pasan menos cosas. Y si continúa, pues bueno, espero que puedan explorar más planetas y también más tramas. Bueno, pues... A mí me ha parecido realmente aburrida. ¡Toma ya! Next. He visto los primeros y me ha parecido que no funcionaba nada el guión, ¿no? Que quiere mezclar muchas cosas, quiere ser como ingenioso, pero que no empasta bien todo lo que quiere estar contando, más el típico gag, ¿no? Que te funciona en un momento de la serie, pero en media hora un gag pues no te funciona, y los personajes, el problema es que ves los primeros capítulos y no te interesa a nadie, y eso es un problema para cualquier ficción y cualquier historia. Horror. Bueno, vamos a viajar a Australia para descubrir una nueva serie bélica que protagoniza Jacob Elordi. Sí, se llama El Camino Estrecho y es una miniserie de 5 capítulos que adapta la novela del mismo título, con la que Richard Flanagan ganó el premio Booker en 2014. Narra la historia real de un grupo de prisioneros australianos obligados a trabajar en las obras de un ferrocarril en Birmania en unas condiciones infrahumanas. La obra se llamó El Tren de la Muerte. Fueron 400 kilómetros de red ferroviaria que los japoneses obligaron a construir y dejó más de 100.000 muertos entre los prisioneros forzados a trabajar en ellas. ¿Qué es lo que más recuerda de esa época? Su época de prisionero. La extraña y terrible interminabilidad de los seres humanos. Lo cierto es que nuestros enemigos fueron más monstruos que hombres. ¿Y nosotros qué? ¿Hiroshima, Nagasaki no son actos atroces? Tuvimos que tomar medidas extremas. Las bombas atómicas superan lo extremo, ¿no, señor Evans? He estado en Japón, hablé con personas que lo perdieron todo. Así que ha estado en Japón. ¿Eso le da otra perspectiva? Créame, jovencita, usted no comprende la guerra. Jacob Elordi, actor que conocimos especialmente por Euphoria y que luego ha trabajado con Sofía Coppola, ¿no? Haciendo de Elvis, interpreta a un oficial médico australiano capturado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La narrativa se mueve en 2 líneas temporales, entre el pasado y el presente, cuando el protagonista todavía arrastra las cicatrices físicas y emocionales de la guerra, y más allá del trasfondo del conflicto, es una gran historia de amor presentada con una lenta calma, donde el protagonista vive en un purgatorio por culpa de la guerra, de esta serie que dirige Justin Kurzel y que presentaron en la pasada Berlinale. Y que es bastante fallida en la forma de contar tanto el conflicto bélico, la parte de Japón, otra vez contada desde la parte occidental, y aparte esa historia de amor horrenda, con todos los amoríos y con una interpretación malísima de Jacob Elordi. O sea, tiene mucho carisma, pero en peto no vengas, porque... No, él utiliza petos. No, pues mal utilizados en este caso. A mí me parece, no sé si os parece a vosotros también, que hace un poco el mismo personaje que ya todo vimos en rato. Euphoria o el de Salzburg, ¿no? El chico guapísimo, misterioso, parco en palabras, sí. ¿no? Que no sabes muy bien qué siente o qué piensa todo el rato. Pero luego y profundamente chico, atormentado por una represión interna tremenda. Ya está bien, ¿no? Suéltate un poco la melena, danos además, otra cosa. La serie no tiene ninguna propuesta, o sea, es un melodrama sin más, es muy aburrida, o sea, que realmente fue una grandísima decepción. ¿Sabes dónde va a estar bien? En el Frankenstein de Guillermo del Toro, porque está caracterizado. No, sí, yo creo que es un actor con posibilidades, porque tiene un carisma extraordinario. El problema es que pasa con este tipo de actores que triunfan con papeles un
poquito icónicos en series o películas que se convierten en un fenómeno, que no hay luego un aprendizaje para hacer otro tipo de interpretaciones. Y creo que se quedan en ese carisma, que evidentemente lo tienen, pero luego no hay una... O sea, terrible. Bueno, vamos con un estreno español esta semana. 2 meses después de arrasar en la televisión catalana, TV3, llega a Disney Plus El mal invisible. Es un thriller sobre un asesinato real durante el confinamiento. Sí, la serie creada hace ya unos meses está inspirada en una historia real que ocurrió en Barcelona durante la pandemia de COVID, cuando las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar a varios indigentes en las calles de la ciudad condal mientras las víctimas dormían y con una brutalidad extrema. David Verdaguer y Ángela Cervantes son los agentes de homicidios a cargo de la investigación en una ciudad vacía y confinada con un doble enemigo, el asesino por un lado y un virus que va afectando sin aparente solución por otro. Es francés, pero nacido en Lituania. Hacía poco que conocía a la víctima, dormían en la misma plaza. Por lo visto, el chico decidió dormir en otro sitio. Esta mañana le ha sorprendido no verle y ha venido a ver qué pasaba. He tenido malfario. ¿Por qué se fue de la plaza tu amigo? Para no tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Con uno que dijo que le iba a romper la cabeza. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias David Castilla, José María Sendra en la dirección técnica. José, Dani, volvemos a la semana que viene ya sin Jacob Elordi. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.